Está hablando con su padre fallecido. Sollozó mi tía en el tribunal. Yo mantuve la calma. El juez se quitó sus lentes y preguntó, ¿firmó usted su nombre en estos contratos? Su abogado se puso pálido. Mi tía se quedó helada. Espera. ¿Qué? La primera vez que me di cuenta de que mi tía iba a intentar sepultarme en los tribunales, estaba sosteniendo una taza de café en el funeral de mi padre y riéndose de algo que dijo mi primo. No se reía a carcajadas, solo esa pequeña risa educada que mujeres como ella han perfeccionado. El tipo de risa que dice, estoy de luto, pero estoy por encima de esto. Su mano libre descansaba en mi brazo y su pulgar se frotaba lentamente en círculos en mi manga como si fuera un caballo. Estaba tratando de calmarme. Recuerdo haber pensado, ni siquiera sabe que lo está haciendo. Así de natural se ha vuelto para ella la actuación. Mi nombre es Alice Wren. Tengo 31 años. Trabajo como contadora forense para una firma regional en Tulsa. Y 3 meses antes de ese funeral, mi padre me había invitado a cenar un domingo porque, en sus palabras, algo no me cuadraba y necesitaba una segunda opinión. Tenía 68 años. Acababa de retirarse de dirigir la empresa familiar de bienes raíces comerciales, un negocio que su padre había iniciado en 1961 con un solo centro comercial y un apretón de manos para un préstamo. Había cedido las operaciones diarias a mi tía Marlene, su hermana menor, aproximadamente un año antes. Ella había trabajado allí durante 2 décadas. Había estado esperando en silencio su momento. Todos en la familia decían que era la progresión natural. Mi padre no tenía hijo varón, solo yo. Y según las reglas tácitas de nuestra familia, las hijas en finanzas recibían tarjetas de Navidad y las hijas que dirigían empresas se llevaban los dolores de cabeza. Nunca discutí. Tenía mi propia carrera. Me gustaban los números que otras personas habían tocado. Me gustaba encontrar la mentira dentro de la hoja de cálculo. Ese era el trabajo que quería, no dirigir una empresa que mi abuelo construyó antes de que yo naciera. Pero esa cena del domingo, mi padre deslizó una carpeta de manila por la mesa de la cocina con mi nombre escrito con su cuidada caligrafía cuadrada. Dijo, tu tía ha estado firmando acuerdos de consultoría que nunca había oído. Dijo, 3 de ellos hasta ahora este trimestre. Dijo, puede que esté paranoico, pero te enseñé a leer estas cosas, y quiero que las leas. Las leí esa noche en su habitación de invitados, sentada en el borde de un edredón que mi abuela había hecho en 1978. Había 3 contratos. Cada uno era para una empresa de consultoría de marketing o estratégica. Cada uno había sido pagado en cuotas mensuales de entre $12,000 y $22,000. Cada uno estaba firmado por mi tía como CEO en funciones con una contrafirma que se suponía era la de mi padre y que absolutamente no era la de mi padre. Conocía su firma. Lo había visto firmar cosas toda mi vida. Tenía un pequeño movimiento ascendente al final de su apellido que no podía deshacer si lo intentaba. Y las firmas en esos contratos eran demasiado suaves, demasiado orgullosas de sí mismas. Se lo dije por la mañana, se lo dije mientras tomábamos café, mientras él untaba tostadas y yo veía el cuchillo para untar detenerse inmóvil en su mano. No se enfadó. Esa era la cosa con mi padre. Se ponía en silencio. Dijo, está bien, hija. No digamos nada todavía. Veamos hasta dónde llega la madriguera del conejo. Estuvimos de acuerdo. Yo investigaría en secreto por medios legítimos. Tenía acceso a través de él como analista consultor, un acuerdo que documentamos con el abogado de la empresa esa misma semana para que todo lo que hiciera estuviera en regla si alguna vez era necesario. Quiero que recuerdes esa parte. Lo hice limpio desde el primer día porque soy más que nada eso. Mi padre me crió para ser una persona que no le da al otro lado una oportunidad. Tuvo un ataque al corazón 4 semanas después. Estaba solo en la oficina un sábado por la mañana. Mi tía lo encontró. Eso es lo que dijo. Eso es lo que escribieron los paramédicos. Cuando llegué al hospital, ya se había ido. Y ella ya estaba llorando de una manera que nunca, en 31 años, la había visto llorar. Y una parte de mi cerebro, de la que todavía me avergüenzo, miró su rostro y pensó, lo has practicado. Quiero decirte que me equivoqué. Quiero decirte que era una hija en duelo proyectando en una hermana en duelo.
Pero cada cosa que sucedió en los siguientes 8 meses demostró que esa parte de mi cerebro era lo único honesto en la habitación. El testamento se leyó en la oficina de un hombre llamado Sr. Morales, quien había sido el abogado de mi padre durante 30 años y tenía una cara como la de un sabueso cansado. El contenido no fue sorprendente. La casa era para mí. La cartera de inversiones, totalmente líquida, poco menos de $900.000, pasó a un fideicomiso para mí con el Sr. Morales como fideicomisario. Y la empresa de bienes raíces, también fue para mí con mi tía nombrada como directora ejecutiva interina hasta que yo la asumiera o la vendiera. Mi tía se sentó al otro lado de la mesa de conferencias con un vestido de punto negro y no reaccionó. Ni cuando se nombró el fideicomiso, ni cuando se nombró la casa, ni cuando se nombró la empresa. Sus manos permanecieron cruzadas. Su rostro permaneció triste de esa manera educada y de baja intensidad que había practicado en el funeral. Solo sus ojos se movieron un poco cuando el Sr. Morales dijo la palabra interina. La capté por un segundo, como un pez bajo el hielo. 2 semanas después, me envió una tarjeta real enviada con un sello. La tarjeta decía que estaba muy contenta de que todavía nos tuviéramos la una a la otra. La tarjeta decía que sabía que su hermano habría querido que fuéramos un equipo. La tarjeta decía que había estado pensando en todas las formas en que la empresa podría honrar su legado. Firmó con tía Marlene con un pequeño dibujo de un corazón junto a su nombre. Y entendí al leerla que era una mujer que se preparaba para llevarse todo lo que había heredado y estaba construyendo un rastro de afecto que podría presentar más tarde. No le escribí de vuelta. Empecé a investigar en su lugar. Lo bueno de ser un contador forense es que no buscas fraude. Buscas patrones. Y el fraude es solo el patrón que no encaja. Aprendes a ignorar las cosas de las que la gente habla alto. Aprendes a observar las cosas que no se molestan en ocultar porque creen que nadie está mirando. Ella no se molestaba en ocultar mucho. En las 4 semanas posteriores a la muerte de mi padre, firmó 2 nuevos contratos de consultoría. Uno era con una empresa llamada Northridge Strategic Partners, que había sido incorporada en Delaware 6 meses antes y tenía una dirección de agente registrado que, cuando la investigué, también servía como agente registrado de una empresa llamada Crown Meridian Holdings, que había sido incorporada 4 meses antes, que tenía un solo director listado públicamente, que era un hombre llamado Curtis Pérez, a quien nunca había oído en mi vida. Empecé una hoja de cálculo. La llamé nada, solo una cadena de letras y números. La guardé en un portátil personal que nunca había estado en la red de la empresa. Anoté cada cantidad de dinero, cada fecha de transferencia, cada número de ruta, cada pantalla. Al tercer mes, había identificado 4 pantallas. Para el 5.º mes, había identificado 4 pantallas. El total que se movió a través de ellas desde el día en que mi padre deslizó esa carpeta de Manila por la mesa fue de $4.420.000. $4 millones sacados de una empresa que mi abuelo construyó con sus propias manos en menos de un año. No dije nada. Esta es la parte que quiero que entiendan porque es la parte sobre la que va a preguntar la sección de comentarios y quiero darles una respuesta real en lugar de una limpia. Más tarde me preguntaron, ¿por qué no la detuvo antes? ¿Por qué la dejó seguir robando? Y la respuesta honesta es que necesitaba que siguiera robando. Necesitaba cada transacción. Necesitaba un patrón. Necesitaba el tipo de evidencia que no permite a un abogado defensor decir que fue un incidente aislado o un malentendido o una mala gestión impulsada por el dolor. La necesitaba tan hundida en el hoyo que nadie con un título de abogado podría sacarla. Así que la dejé cavar. Y mientras cavaba, se puso a trabajar conmigo. La primera vez que supe que estaba construyendo un caso contra mi mente, fue una llamada telefónica de la esposa de mi primo, Tessa, a quien siempre me había gustado. Me llamó un martes por la noche y me preguntó muy amablemente si estaba bien. Dijo que tu tía mencionó que estabas pasando un mal momento. Dijo que dijiste que estabas hablando con tu papá como en voz alta. Como en el cementerio. Había ido al cementerio una vez desde el funeral. Había estado allí tal vez 10 minutos. No había hablado en voz alta. Mi tía no había estado allí. Dije, eso no es cierto, Tessa. Lo dije con calma porque mi padre me había entrenado para estar calmada.
Dije, ¿a quién más se lo ha dicho? Tessa se quedó en silencio y luego dijo, creo que se lo ha dicho a mucha gente. Le di las gracias. Le dije que apreciaba que llamara. Colgué. Me senté en el suelo de la cocina durante mucho tiempo con la espalda contra el lavavajillas. Luego abrí mi portátil. Empecé un segundo archivo. Este lo llamé M1, solo para mí. M de Marlene. En él, empecé a registrar toda la información de segunda mano que podía verificar sobre lo que ella le decía a la gente. Registré la llamada de Tessa con la fecha y la sustancia. Registré un mensaje de texto de una amiga de la familia que me preguntó si había pensado en tomarme un descanso del trabajo para centrarme en mi salud. Registré una conversación con el viejo compañero de golf de mi padre que me dijo con verdadera ternura que esperaba que tuviera a alguien con quien hablar de lo que había pasado porque el duelo hacía cosas raras a la gente y que no debería tener miedo de buscar ayuda. Me dijo que mi tía había llorado por teléfono con él. Me dijo que estaba muy preocupada por mí. Que no estaba durmiendo. Empecé a notar la forma en que ella organizaba estas conversaciones. Ella nunca decía nada directamente. Decía, solo quiero asegurarme de que esté bien. Decía, entre nosotros, tengo miedo por ella. Decía, no sé si debería decir esto, pero el truco era que ella no me acusaba de nada. Se estaba confiando a la gente. Y las confidencias viajan más lejos que las acusaciones porque las personas que las escuchan se sienten elegidas. Fue entonces cuando llamé al señor Morales. No le hablé de la hoja de cálculo. Todavía no. Le dije que me preocupaba que mi tía estuviera tramitando algún tipo de tutela o acción judicial y que quería saber qué pasaría si lo hacía. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, Jalis, ¿te ha contactado alguien para que te evalúen? Dije, no. Dijo, ¿alguien en la familia te ha sugerido que veas a un médico? Dije, sí. Dijo, quiero que venga a mi oficina mañana. Quiero que traiga todo lo que tenga. Así que traje todo. No traje la hoja de cálculo. Quiero ser honesta al respecto. Traje el archivo M1. Traje las fechas. Traje los nombres de las personas con las que había hablado. Traje los 2 contratos que mi padre me había dado antes de morir, que eran los únicos que tenía autorización para ver como consultora. Retuve el resto porque tenía un plan, y necesitaba que el plan fuera mío hasta el momento adecuado. El señor Morales escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó sus lentes de lectura, los dobló sobre el escritorio y dijo, ha hecho algo inteligente al decírmelo ahora. Y dijo, voy a darle un consejo, y quiero que lo tome. Me dio 3 cosas. Me dijo que obtuviera mi propia evaluación voluntariamente de un psicólogo de mi elección con un informe escrito completo que guardaría en una caja de seguridad. Me dijo que dejara de asistir a eventos familiares por un tiempo porque cada conversación que ella pudiera organizar en uno era munición. Y me dijo que estuviera lista para que ella presentara algo formal porque las mujeres que siembran semillas con tanta gente generalmente las siembran para la cosecha. Hice las 3 cosas. La psicóloga se llamaba doctora Marisol Quintero. Tenía 62 años. Tenía 3 diplomas en la pared y me hizo una batería de evaluaciones de 6 horas en 2 días. Evaluación cognitiva, MMPI 2, entrevista clínica estructurada, todo. Su informe escrito tenía 19 páginas. La conclusión, en un lenguaje claro que solo se obtiene de alguien que no tiene nada que demostrar, fue que era una mujer adulta de alto funcionamiento con una capacidad intelectual superior a la media, sin trastorno del estado de ánimo detectable, sin trastorno del pensamiento, sin signos de deterioro cognitivo, y con respuestas al duelo bien dentro del rango normal para alguien que había perdido a un padre 5 meses antes. Puse ese informe en una caja de seguridad en un banco que mi tía no sabía que usaba. 8 semanas después, el abogado de mi tía presentó la petición. La petición era para una curatela temporal de mi persona y patrimonio alegando que sufría un deterioro psicológico agudo relacionado con el duelo, que había sido observada participando en comportamientos erráticos, incluido hablar con mi padre fallecido en su tumba. Que había rechazado ofertas de ayuda de familiares y que, en mi estado actual, era incapaz de administrar los bienes que había heredado, incluido mi interés en la empresa de bienes raíces. Adjunto a la petición había una carta con membrete de un hombre llamado Dr. Billy Royston Thorne,
M.D., un psiquiatra, quien declaró en lenguaje clínico que, basándose en su evaluación de mí, estaba exhibiendo signos consistentes con un episodio depresivo mayor con características psicóticas y requería intervención inmediata. Nunca había conocido al Dr. Royston Thorne. Nunca había ido a su consultorio. Nunca le había hablado por teléfono. Nunca había recibido un correo electrónico de él, una carta de él o un mensaje de texto de él. La primera vez que vi su nombre fue en esa carta. Leí la petición en la oficina del señor Morales. Leí la carta del Dr. Thorne 2 veces. Luego empecé a reír. El señor Morales dijo, Alice. Dije, lo siento. Dijo, ¿estás bien? Dije, ni siquiera se molestó en fingir. Ni siquiera me envió a un médico de verdad. Dijo, eso no es tan gracioso como crees. Dije, señor Morales, con el debido respeto. Es exactamente tan gracioso como creo porque acaba de darnos todo el caso. Luego le hablé de la hoja de cálculo. Quiero describir su rostro. Había sido el abogado de mi padre durante 30 años. Era un hombre cuidadoso. Había pasado media hora antes en la reunión explicándome muy amablemente las realidades procesales de impugnar una petición de curatela, la óptica de las disputas familiares en los tribunales de sucesiones, como los jueces a veces se dividen bebés. Creo que me estaba preparando para una larga lucha. Cuando le dije que había 6 empresas pantalla, cuando le dije que había 41 transacciones, cuando le dije que tenía extractos bancarios, comparaciones de firmas, y papeleo de corporaciones, solapamientos de agentes registrados. Y que había cruzado cada una de esas piezas de información con la actividad bancaria personal de mi tía a través de registros de la empresa completamente legítimos. Su rostro hizo algo que nunca había visto antes. Se rejuveneció. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero estaba allí. Y era la sonrisa de un hombre que llevaba 40 años haciendo esto y finalmente iba a disfrutar de su trabajo de nuevo. Dijo, Alice, cariño, ¿por qué no me lo dijiste antes? Dije, porque necesitaba que ella presentara la demanda. Dijo, necesitabas que ella presentara la demanda. Dije, necesitaba que quedara registrada bajo juramento, diciendo que estoy demasiado enferma para administrar la empresa porque si ella tiene razón, es la única que podría haber movido este dinero. Y si tengo razón, acaba de decirle a un tribunal que estaba demasiado enferma para darme cuenta. Se recostó en su silla y miró al techo. Dijo, tu padre te crió dura. Dije, sí, señor, lo hizo. La audiencia estaba programada para un miércoles de marzo. No era un juicio completo de curatela. Era una audiencia preliminar sobre la petición de una orden temporal, que su lado quería urgentemente porque, y cito del propio escrito de su abogado, los intereses comerciales significativos de la herencia requerían una supervisión inmediata y estable. Me senté en la mesa con el señor Morales. Llevaba un blazer azul marino y una blusa color crema y una fina cadena de oro que mi madre me había dado cuando tenía 18 años. Me arreglé el pelo yo misma. No lloré. Había decidido semanas antes que no iba a llorar en esa sala de audiencias sin importar lo que dijeran de mí, porque las lágrimas se presentarían como inestabilidad y los ojos secos se presentarían como frialdad. Y estaba cansada de tratar de elegir entre las dos. Simplemente me senté allí. Mi tía se sentó al otro lado del pasillo con una blusa negra y un pequeño colgante plateado, secándose los ojos con un pañuelo doblado que guardaba en la manga. Su abogado era un hombre llamado Bram Castillo, un caballero delgado con dientes muy blancos que tenía reputación en el colegio de abogados local por ser agresivo de una manera que cansaba a otros abogados. La jueza era una mujer llamada Honorable Patrice Domínguez. Tenía unos 60 años. Llevaba gafas de lectura en una cadena de cuentas. Había estado en el banquillo durante más de 20 años. Nunca la había conocido. No sabía nada de ella. Más tarde me enteré de que había presidido más disputas de sucesiones que casi cualquier juez del estado. Más tarde me enteré de que tenía reputación de ser paciente con los familiares en duelo y poco tolerante con los abogados que intentaban engañarla. El señor Castillo habló primero. Se levantó y dio una presentación sobre mi tía que tuve que admitir que era un trabajo hermoso. Habló de sus décadas en la empresa. Habló de su devoción a su hermano.
Habló de cómo había asumido un papel de liderazgo que nadie había querido darle en la peor semana de su vida porque la empresa que su padre había construido requería manos firmes. Habló de cómo ahora, además de lamentar a su hermano, estaba viendo a su querida sobrina, la hija que había criado como propia desde la muerte de mi madre, decaer ante sus ojos. No había sido mi tía quien me había criado. Mi madre había muerto cuando yo tenía 22 años. Yo era adulta y estaba en la escuela de posgrado en otro estado. Mi tía había enviado flores. El señor Castillo llamó a mi tía al estrado. Ella testificó con suaves y temblorosos respiros que yo había estado cada vez más retraída desde la muerte de mi padre, que no había estado respondiendo a las llamadas familiares, que varias personas me habían visto hablar sola, que había rechazado ofertas de ayuda. Que en más de una ocasión había hablado de mi padre en tiempo presente, como si creyera que todavía estaba vivo. Dijo esta última parte mirándome directamente. Tenía el pañuelo presionado en la esquina del ojo. Su voz se quebró ligeramente en la palabra vivo. Es, a su manera, una excelente actriz. Quiero darle eso. Luego el señor Castillo presentó la carta del doctor Thorne. La jueza la aceptó como prueba. El señor Castillo terminó. El señor Castillo terminó. Morales se levantó. Dijo, Su señoría, antes de interrogar a la demandante, la demandada desea llamar a la doctora Marisol Quintero, quien está presente en la sala y que realizó una evaluación psicológica completa de mi cliente hace 3 meses, cuyos resultados fueron introducidos en el registro esta mañana. El señor Castillo objetó. Dijo que la evaluación había sido autoseleccionada y autofinanciada y por lo tanto, poco fiable. La jueza lo miró por encima de sus lentes de lectura y dijo, Señor Castillo, me gustaría escucharla. Y lo desestimó. ¿La doctora? Quintero subió al estrado. Repasó sus credenciales. Repasó sus protocolos de prueba. Repasó sus conclusiones, que eran claramente que yo estaba psicológicamente intacta y exhibiendo duelo normal. Entonces el señor Morales dijo, Doctora Quintero, en su opinión profesional, ¿es posible hacer un diagnóstico de episodio depresivo mayor con características psicóticas sin haber conocido realmente al paciente? ¿La doctora? Quintero dijo, no, sería una violación de la ética profesional. Sería una violación de la ética profesional. Sería negligencia médica. El señor Morales dijo, sin más preguntas. El señor Castillo era un hombre inteligente y lo vi entender en tiempo real lo que estaba a punto de suceder. Su bolígrafo había dejado de moverse en su bloc de notas. Estaba mirando la página como si le hubiera dicho algo. El señor Morales dijo, la demandada llama a Marlene Wren. Mi tía volvió al estrado. Por primera vez, parecía un poco menos segura de sí misma. El señor Morales la guió amablemente a través de su testimonio nuevamente. Fue amable con ella. Le permitió repetir todas sus preocupaciones. Le permitió describir cuánto se había preocupado. Le permitió decir de nuevo que solo quería lo mejor para mí. Entonces dijo, señora Wren, ¿cuándo se reunió el doctor Thorne con mi cliente? Mi tía parpadeó. Dijo, tendría que preguntarle al doctor Thorne. El señor Morales dijo, le estoy preguntando a usted. La petición que usted firmó bajo juramento afirma que el doctor Thorne examinó a la demandada. ¿Cuándo ocurrió ese examen? Mi tía miró al señor Castillo. El señor Castillo no la miró. Dijo, creo que fue el mes pasado. El señor Morales dijo, ¿lo cree? Ella dijo, sí. El señor Morales dijo, ¿dónde tuvo lugar el examen? Ella dijo, en su consultorio. El señor Morales dijo, ¿cuál es la dirección de su consultorio? Ella dijo, no la recuerdo ahora mismo. El señor Morales dijo, señora Wren, ¿es consciente de que mi cliente nunca ha estado en el consultorio del doctor Thorne? Silencio. Él dijo, ¿es consciente de que mi cliente nunca ha hablado con el doctor Thorne? ¿Nunca se ha reunido con el doctor Thorne? ¿Nunca ha recibido ninguna comunicación de ningún tipo del doctor Thorne? Y que tengo una declaración jurada de mi cliente a tal efecto. Con fecha de ayer y notarizada. Dijo que tal vez no recordaba. Lo dijo en voz baja. Lo dijo al suelo. El señor Morales no tenía más preguntas,
Pero no había terminado. Solo estaba reorganizándose. Luego pidió permiso a la jueza para introducir en evidencia una serie de documentos relacionados con ciertas transacciones financieras en la empresa. El señor Castillo objetó por motivos de relevancia. El señor Castillo objetó por motivos de relevancia. Morales dijo, Su Señoría, la demandante ha puesto en tela de juicio la competencia de mi cliente, específicamente en relación con su capacidad para administrar los activos empresariales. Creemos que estos documentos hablan directamente a esa cuestión. La jueza Domínguez se quitó las gafas. Se frotó el puente de la nariz. Se volvió a poner las gafas. Dijo, lo permitiré brevemente. El señor Morales presentó los documentos. Eran muchos. Tenía una carpeta. El alguacil la llevó al estrado. La jueza comenzó a leer. Quiero que imaginen la sala por un momento. La jueza leyendo, mi tía en el box de los testigos observando a la jueza leer. El señor Castillo observando a mi tía. Yo observando mis manos. Porque me había prometido a mí misma que no la miraría y cumplí la promesa. A la jueza le llevó tal vez 4 minutos llegar a la página importante. Sabía a qué página me refería porque yo misma había organizado la carpeta la noche anterior. La página era una comparación lado a lado de una de las firmas del contrato de consultoría y una muestra verificada de la firma de mi padre de un documento notarizado presentado ante el Estado. El verificado tenía el movimiento ascendente. El del contrato no. La jueza levantó la vista del cuaderno. Se quitó las gafas de lectura. Las dejó en el estrado. Miró a mi tía. Su rostro no estaba enfadado. Era algo peor que enfadado. Era algo silencioso. Dijo, señora Wren, ¿firmó usted el nombre de su hermano en estos contratos? Mi tía abrió la boca. La jueza dijo, antes de que responda, quiero recordarle que todavía está bajo juramento. Y quiero recordarle que he pasado 22 años en este tribunal, y quiero recordarle que realmente pensó que nadie iba a comprobarlo. Recordaré la forma en que dijo esa frase hasta el día que muera. No en voz alta, no teatral, solo la pequeña frase terminada de una mujer que había descifrado todo y ya no estaba interesada en fingir que no lo había hecho. El abogado de mi tía hizo un ruido. Creo que fue el inicio de una objeción. Creo que olvidó a qué se estaba oponiendo. El ruido simplemente salió y luego se detuvo. Mi tía no respondió a la pregunta. La jueza Domínguez dijo, voy a tomar un receso. Cuando regresemos, emitiré una derivación a la oficina del fiscal de distrito y denegaré la solicitud de la demandante de una curatela temporal con prejuicio y admitiré una moción del abogado de la demandada para medidas cautelares de emergencia con respecto a los activos de la empresa. Volveremos a reunirnos en 20 minutos. ¿Se levantó? El alguacil dijo, todos de pie. Nos levantamos. Mi tía no me miró al salir del box de los testigos. Pasó junto a su abogado sin hablarle. Él se sentó en la mesa y miró su carpeta. En el pasillo, el señor Morales me puso una mano en el hombro y dijo, lo hiciste bien, hija. Lo dijo de la manera en que mi padre solía decirlo. Creo que sabía que lo estaba haciendo. Creo que fue a propósito. El resto, te lo contaré más rápido. Porque la sala del tribunal era la parte que importaba. La oficina del fiscal se movió con el caso en 6 semanas. Mi tía fue acusada de 21 cargos, incluyendo malversación, fraude, falsificación y perjurio. Finalmente se declaró culpable para evitar un juicio. El acuerdo incluía la restitución total, que se garantizó mediante la venta forzosa de su casa y la liquidación de sus cuentas de inversión personales. Pasó 14 meses en un centro estatal. Está, a fecha de esta escritura, en libertad supervisada. El Dr. Royson Torne fue investigado por la Junta Médica Estatal tras una queja presentada por el señor Morales en mi nombre, respaldada por una declaración jurada mía y pruebas corroborantes, incluida mi evaluación previa completa por la doctora Quintero. Su licencia fue suspendida mientras se revisaba. Durante la revisión, salió a la luz que había firmado cartas similares para al menos otras 3 disputas familiares a cambio de lo que la Junta describió en un lenguaje extraordinariamente educado como honorarios de consultoría.
Su licencia fue revocada permanentemente. Fue acusado de perjurio y de ejercer fuera del estándar de cuidado. Él también se declaró culpable. Se recuperaron la mayoría de los $4.420.000. Aproximadamente $3,8 millones se restauraron a través de la restitución, la venta de activos y la disolución de las entidades pantalla. El resto es, como le gusta decir a mi asesor financiero, un gasto educativo. Dirijo la empresa ahora. No esperaba hacerlo. Esperaba venderla. Pero después del juicio, después de sentarme por primera vez en la antigua oficina de mi padre y mirar la fotografía enmarcada que guardaba en su escritorio de mi abuelo de pie frente a ese centro comercial de 1961, llamé al señor Morales y le dije que había cambiado de opinión. Le dije que quería aprender el negocio. Le dije que mantendría mi práctica de contabilidad forense al margen porque me gustaba el trabajo, pero que la empresa se quedaría en la familia. Él dijo, tu padre estaría orgulloso de ti. Dije, lo sé. Quiero dejarte una cosa porque sé cómo pueden sonar estas historias y sé que hay gente en los comentarios que dirá que fue demasiado limpio o que la vida real no va tan bien o que ninguna mujer está tan tranquila en una sala de tribunal. Quiero ser honesta contigo sobre lo que costó la calma. Perdí peso ese año que no debería haber perdido. Perdí el sueño. No lo he recuperado. Estuve 6 meses sin hablar con la mitad de mi familia extendida porque no podía averiguar a quién de ellos ella había influenciado. Tuve un ataque de pánico en el estacionamiento de un Whole Foods porque una mujer delante de mí en la fila llevaba el mismo perfume que mi tía. La calma en esa sala de tribunal no era la ausencia de dolor. La calma era algo que construí a propósito cada mañana durante casi un año yendo a un escritorio y mirando números que sabía que eran verdaderos. Mi padre me enseñó eso. Me enseñó que cuando la gente miente sobre ti, la única forma de ganar es ser más correcto de lo que son ruidosos. Me enseñó que el duelo te hace descuidado y por eso dejas que otros se descuiden y tú no te descuidas. Me enseñó a esperar. Ella no pensó que esperaría. Ese fue su último error. Pienso mucho en ese año ahora. No en la parte del tribunal, sino en el antes. El domingo que mi padre deslizó esa carpeta de Manila por la mesa de la cocina. Y la mañana siguiente, cuando me vio explicar lo que había encontrado y no dijo nada durante casi un minuto. Pienso en cómo podría haber llamado a la policía ese día. Podría haber confrontado a Marlene el lunes por la mañana en su oficina. Podría haber hecho lo que la mayoría de la gente habría hecho, que es moverse primero y moverse ruidosamente. Él no lo hizo. Me dijo que esperara. Me dijo que fuera cuidadosa. Me dijo que fuera más correcta de lo que ellos eran ruidosos. Y 4 semanas después, él se había ido. Y tuve que decidir si su consejo había sido sabiduría o simplemente los hábitos de un hombre cuidadoso que no llegó a terminar. Decidí que era sabiduría. Todavía lo estoy decidiendo. Creo que tienes que decidirlo cada mañana. Lo que aprendí y lo que quiero dejarte es esto. Hay un tipo de dignidad en la paciencia del que nadie habla porque la paciencia no hace buen televisión. Marlene se movió rápido porque pensó que la velocidad era fuerza. Presentó peticiones. Difundió rumores. Compró la firma de un médico. Hizo en menos de un año más daño que la mayoría de la gente en una vida. Y lo hizo porque creía que el duelo me había vuelto descuidada y que ser ruidoso era lo mismo que tener razón. Se equivocó en ambas cosas. Y la razón por la que se equivocó es la única razón por la que te estoy contando esta historia. El carácter se acumula. Cada vez que me senté en mi escritorio ese año y elegí registrar una transacción más en lugar de confrontarla, eso era carácter acumulándose. Cada vez que llamé al señor Morales antes de llamar a mi propia ira, eso era carácter acumulándose. Cada vez que la dejé pensar que me estaba rompiendo cuando no era así, eso era carácter acumulándose. Nada de eso se sintió heroico. La mayoría de eso se sintió humillante. Pero el trabajo que hice en privado se convirtió en el caso que presenté en público y la mujer que construí en esos largos meses. Se convirtió en la mujer que pudo sentarse en una sala de tribunal y no llorar mientras su tía la llamaba loca. Si alguien está mintiendo sobre ti ahora mismo, quiero que me escuches. No discutas con la mentira.
Construye la verdad en un lugar tranquilo donde no puedan verte hacerlo y tráela solo cuando la tengas completa. Las personas que mienten sobre otras personas casi siempre son descuidadas consigo mismas. Déjalas ser. No las interrumpas. Y lo más difícil, sé honesta contigo misma sobre lo que cuesta la calma. Perdí peso. Perdí el sueño. Tuve un ataque de pánico en un estacionamiento por un perfume. No te digo que seas fría. Te digo que la fuerza no es la ausencia de dolor. Es la decisión tomada cada mañana de seguir haciendo lo correcto mientras el dolor hace lo que sea que el dolor vaya a hacer. Mi padre me enseñó eso. Marlene me enseñó lo que les sucede a las personas que se saltan eso. Sé cuál de las dos prefiero.